Ya. Cordial saludo, les vamos a presentar nuestro trabajo de maestría, el cual titula Unidad didáctica para fortalecer la comprensión del movimiento armónico simple a través del análisis gráfico de sus características, usando la aplicación Pixie Sensor Mobile Edition, dirigido a estudiantes del CLE 6 de la institución educativa Héctor Abad Gómez. Los autores somos John Aurelio Muñoz Gómez, Juan Esteban Foronda Ríos Foronda, Luz Andrea López Guisao y nuestro tutor Reinaldo Fajardo. Listo. Dentro de nuestro planteamiento del problema nos encontramos con que la educación en estos momentos entonces es tomada como la base fundamental para mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes. Pero en Colombia nos encontramos con un alto índice de analfabetismo, lo cual la población, en mayoría, más que todo, mayores de 15 años, paran sus estudios por falta de motivación, por falta de que no cuentan con el tiempo, porque les toca ponerse a estudiar. Entonces se crean los que son los modelos flexibles y dentro de esta estrategia entran lo que son los CLEI. Dentro del planteamiento encontramos de que entre el CLEI 6 específicamente encontramos una gran falencia específicamente en el área de física, en el tema de movimiento armónico simple. Por tal motivo, sentimos la necesidad y surge aquí la pregunta, ¿cómo lograr que los estudiantes del CLEI 6 de la jornada sabatina de la institución educativa Héctor Abad Gómez de Medellín comprendan el movimiento armónico simple a través del análisis gráfico de sus características mediante el uso de la aplicación Physics Sensor Mobile Edition? Nuestros objetivos en la propuesta fueron, como objetivo general, nos centramos en mejorar la comprensión del movimiento armónico simple de los estudiantes a través del análisis gráfico de sus características mediante el uso de la aplicación Fixie Sensor Mobile Edition. De aquí partieron unos objetivos específicos puntuales, los cuales fueron primero diagnosticar el nivel de conocimiento. Luego se diseñó una unidad didáctica orientada al uso de la aplicación. Luego se hizo la aplicación como tal de la unidad didáctica, pero orientada más hacia el uso de la aplicación. Y por último, se hizo una evaluación de qué tanto incidió en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Listo, para poder realizar este trabajo, nos vamos a encontrar con el marco referencial, donde entonces tenemos el marco contextual. Esta propuesta se desarrolló en la institución educativa Héctor Abad Gómez, que está ubicada en la ciudad de Medellín, específicamente en la Comuna 10, en el barrio Boston. Como podemos observar, es una institución que actualmente su estructura es nueva, es muy llamativa, cuenta con la gran variedad de jornada semanal donde hay niños y jóvenes. Tenemos nocturna y sabatino donde se atienden los jóvenes y adultos. Como podemos observar, está ubicada prácticamente como en la zona central de la ciudad. Listo. Dentro de nuestro marco normativo, nosotros tuvimos en cuenta los lineamientos curriculares, los estándares, los DBA, que están más que todo enmarcados hacia el área de ciencias naturales. También nos apoyamos en la UNESCO de 1999, la ONU, la Ley 115 de 1994, el Decreto 3011 de 1997 y por último a nivel local, nos apoyamos en un programa que lanzó la alcaldía que se llama Medellín Valle del Software. Dentro del marco teórico, nos apoyamos en estas propuestas que están enfatizadas a la realización de varias investigaciones de posgrado. Tenemos a Espinosa en el 2010 con el análisis comparativo sobre la pertinencia en los modelos de educación para jóvenes y adultos. A Hurtado en el 2020, donde está la enseñanza de la física a jóvenes en esta edad. A Gómez en el 2015, propuesta de enseñanza-aprendizaje sobre el movimiento armónico simple, y a Ramírez en el 2020 sobre aprendizaje significativo crítico centrado en el movimiento armónico simple. A continuación, entonces, el marco conceptual, específicamente tomamos terminologías que apuntan específicamente hacia el área de física.
Tenemos conceptos y términos como movimiento armónico simple, movimiento, velocidad, elongación, amplitud, periodo y frecuencia y por último, oscilación. Muy bien, en cuanto al diseño metodológico de nuestra propuesta, nosotros nos basamos en el modelo de investigación-acción pedagógica y elegimos como tipo de investigación el tipo de investigación mixta, que según Núñez Moscoso integra tanto la perspectiva cualitativa como la cuantitativa. En cuanto a la obtención de datos cualitativos, tomamos las características socioeconómicas de la muestra de estudio y las opiniones que ellos tienen acerca del impacto de la estrategia implementada y del uso de la aplicación Physics Sensor. En cuanto a los datos cuantitativos, estos los constituyen básicamente las puntuaciones que ellos obtuvieron en el cuestionario inicial y final y también la variable edad. Muy bien, entonces, nuestra población está definida por los estudiantes del CLEI 6 de la institución educativa Héctor Abad Gómez de la ciudad de Medellín. De esa población, nosotros seleccionamos una muestra de 30 estudiantes a través de un muestreo por conveniencia, dado que la facilidad que tenemos los maestros de encontrarnos con ellos cada sábado nos permitía pues tener esa facilidad de echar mano de estos estudiantes. Entonces, la muestra la conformamos, se conformó por 15 hombres y 15 mujeres. La selección obedeció al criterio de asistencia porque siempre se procuró que la inasistencia que es alta en el ciclo de educación de adultos no tuviera que ver en los resultados, no influyera en el resultado final de nuestra investigación. Por eso estos 15 hombres y 15 mujeres son los que mejor registro de asistencia tenían en las clases en el año escolar. Ahora bien, ¿qué características tiene esta muestra según arrojó el cuestionario socioeconómico? Son estudiantes que tienen edades entre los 18 a 65 años de edad, son estudiantes adultos, se dedican principalmente al trabajo, al estudio y a cumplir sus compromisos familiares. Las motivaciones principales consisten en terminar el bachillerato porque se los están exigiendo en sus trabajos como requisito para seguir siendo contratados. Otros lo están terminando porque quieren ubicarse en un trabajo o obtener mejores oportunidades de estudio. Y tenemos el caso de 7 estudiantes venezolanos que afirmaron estar cursando de nuevo el bachillerato en Colombia porque no tienen los recursos para asumir la convalidación de sus títulos aquí en el país. En cuanto a las dificultades que ellos manifiestan para el aprendizaje de la física, encontramos la falta de ritmo producto de la desescolarización por los varios años que llevan fuera del sistema educativo y también el tiempo disponible para estudiar, dada los compromisos familiares la dedicación al trabajo que tienen. En cuanto a los instrumentos, a las técnicas e instrumentos para la recolección de los datos, tenemos 3. La observación, que la registramos en el diario pedagógico. El cuestionario, que desarrollamos 3. El cuestionario diagnóstico y el cuestionario final, que tiene la misma estructura, pero se aplicaron en distintos momentos de la intervención, uno al principio y otro al finalizar el proceso. El cuestionario socioeconómico también se aplicó al principio y buscaba caracterizar esta población de jóvenes y adultos que justamente no hacen parte de las edades regulares para cursar estos grados de educación. También realizamos una encuesta abierta en la que les realizamos 2 preguntas que tienen que ver con el impacto que tuvo la aplicación Physics Sensor en la comprensión del movimiento armónico simple y también la percepción que les generó el uso de gráficas y de análisis gráfico para aprender el concepto de movimiento armónico simple. Ahora bien, en cuanto a las características, a las categorías de análisis que empleamos, tenemos estas 3. La primera se denomina características del MAS. En ella, básicamente lo que indagamos es que los estudiantes den cuenta de las propiedades o características que permiten definir el movimiento armónico simple, tales como la velocidad, frecuencia, periodo, amplitud, elongación, oscilación y movimiento. La segunda categoría de análisis se denomina comprensión del MAS y en ella lo que buscamos es que los estudiantes integren esas anteriores características para construir una noción o concepto de movimiento armónico simple y que estén en condiciones de identificar o ejemplificar en fenómenos de la naturaleza ese movimiento. Por último, la categoría análisis gráfico consiste en la capacidad que debe tener el estudiante para identificar esas características del MAS en la gráfica del movimiento trazado en el plano cartesiano, así como también
ser capaz de hacer unos pequeños cálculos matemáticos para dar con la respuesta que se le pide. En cuanto a las técnicas de análisis de la información, usamos dos, Google Forms, el formulario de Google, para diseñar los cuestionarios y las encuestas y para usar la representación gráfica de las respuestas que esta misma herramienta ofrece. Y usamos Excel para administrar organizar y administrar los datos y generar el etiquetado. Hicimos un etiquetado en el que cada uno de los 30 estudiantes se les asignó una categoría, una etiqueta de la siguiente manera. A los hombres la letra H y los números del 1 al 15 para cada uno de los 15 hombres. A las mujeres la letra M para cada una y la letra M y los números del 1 al 15 para cada una de las mujeres. También con estas etiquetas pues, generamos gráficos dinámicos, tablas e hicimos el análisis de estadística descriptiva. La ruta de la investigación propone lo siguiente. Primero, detectar el problema que ya Luz Andrea nos mencionó al principio, que son las dificultades para comprender el movimiento armónico simple. Luego le presentamos a los estudiantes nuestro propósito de realizar una investigación para mejorar en ellos la comprensión de este concepto. Luego hicimos el cuestionario diagnóstico o la fase diagnóstica para medir en qué nivel estaban. Luego diseñamos la unidad didáctica para mejorar esos aprendizajes, la aplicamos, analizamos los resultados, por último evaluamos cómo fue todo este proceso, el nivel de incidencia que tuvo en los aprendizajes y las estrategias usadas también para mejorar la práctica docente. Bien, en la intervención pedagógica. El primer momento de implementación de la investigación consiste en conocer las características de los estudiantes que van a intervenir pedagógicamente. Por consiguiente, se construyeron dos instrumentos de recolección de datos. El primero, un cuestionario de saberes previos para indagar su conocimiento acerca del movimiento armónico simple. Ese cuestionario está diseñado con 15 preguntas de selección múltiple con única respuesta acerca de la comprensión del movimiento armónico simple y sus características físicas relacionadas con la interpretación gráfica, donde se realiza el cuestionario según sus categorías. Categoría de las características del movimiento armónico simple que corresponden a las 7 primeras preguntas. Como ya fueron mencionadas, movimiento, oscilación, elongación, amplitud, periodo, frecuencia, velocidad. Las siguientes 3 preguntas, la categoría de comprensión del movimiento armónico simple y la pregunta 11 a 15 acerca del análisis gráfico, donde a los estudiantes se les presenta unas gráficas y ellos tienen que determinar dónde están esas características del movimiento armónico simple en las gráficas. Entonces nosotros podemos observar en nuestro gráfico de resultados de la evaluación diagnóstica, 2 estudiantes, el máximo de preguntas correctas fueron 7. Es decir, se nota una baja comprensión en el concepto de movimiento armónico simple. El promedio podemos decir que fueron aproximadamente 3 preguntas correctas. Bien, entonces la evaluación diagnóstica terminada, se hace el segundo instrumento, que es el cuestionario socioeconómico para reconocer las condiciones de vida y estudios de los estudiantes de esta población, que es mayor de edad y oscila entre 18 y 65 años. Se hace el diseño de la estrategia pedagógica. Los resultados de la evaluación diagnóstica evidenciaron que existen problemas de aprendizaje relacionados con el movimiento armónico simple. Concretamente se detectó desconocimiento tanto de la noción de este movimiento como incomprensión de las características físicas de su representación gráfica en el plano cartesiano. A su vez, los resultados del cuestionario socioeconómico evidenciaron condiciones y hábitos de estudio poco favorables para el aprendizaje de la asignatura de física. Entonces, dando nosotros respuesta a la pregunta de investigación, hemos planteado el diseño de una unidad didáctica innovadora que permitió a los estudiantes del CREI 6 de la muestra mejorar la comprensión del movimiento armónico simple. Entonces, en este diseño de la unidad didáctica están con las siguientes características. Es el diseño instruccional con el modelo ALI, aprendizaje basado en secuencias didácticas, utilizando la aplicación Fit Sensor y con ciertas consideraciones técnicas. Entonces viene la implementación. Terminando el diseño de la unidad didáctica, la cual apunta a mejorar la comprensión del movimiento armónico simple por medio del análisis gráfico de sus características, se inició la aplicación en el aula con los estudiantes.
Para concretar esto, se dividió la unidad didáctica en varios momentos de aprendizaje. El primer momento es el manejo de la aplicación Physics Sensor. Physics Sensor es una aplicación móvil diseñada por el profesor Diego Luis Aristizábal Ramírez de la Escuela de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Se utilizó la versión 2021.1 que cuenta con una licencia gratuita para fines educativos, especialmente en la enseñanza de las ciencias naturales. Se eligió este recurso por las facilidades del uso y los requerimientos técnicos mínimos que exige. Entonces, usando ese recurso, lo primero que hacemos es diseñar dos tutoriales. El primer tutorial va direccionado con la correcta grabación de la muestra. El segundo tutorial con el manejo de la aplicación. El segundo momento es el laboratorio masa resorte y laboratorio movimiento pendular. Entonces, como están las fotografías, se evidencia cuando los estudiantes están haciendo la grabación del video que previamente van a descargar en la aplicación para poderla usar, y la aplicación les va a arrojar algunas gráficas. Bien, y esas gráficas las vamos a usar en el cuarto momento, que es la relación de las gráficas de movimiento pendular y masa resorte. Ahí los estudiantes van a relacionar esas gráficas de esos dos movimientos y van a encontrar en sus características las características del movimiento armónico simple: amplitud, periodo, frecuencia, elongación, velocidad, las que ya se habían nombrado anteriormente. Bien, después de eso vamos a hacer la evaluación final de la intervención pedagógica, donde los estudiantes van a contestar las mismas preguntas de la prueba diagnóstica, aumentando 2 preguntas de su percepción del uso de la aplicación. Entonces, las primeras 7 preguntas, recordemos que fueron las características del MAS, donde se evidencia que una mayor cantidad de estudiantes contestan acertadamente las preguntas. Esto aumentando de un 20% a un 68% en acierto a las preguntas relacionadas con las características. En relación con las preguntas comprensión del MAS, también evidenciamos un aumento en las respuestas correctas que los estudiantes están haciendo, pasando de un 22 a un 69% en aciertos. Y en la categoría de análisis gráfico, los estudiantes pasan del diagnóstico 23% a un acierto final, aumentando un 40%, pasando un 63%. Y estamos también mostrando el resultado global por estudiante, donde la franja roja corresponde a la prueba, a la evaluación final, y la franja azul corresponde a la prueba diagnóstica. Evidenciamos que algunos estudiantes contestaron correctamente las 15 preguntas. Recordemos que solamente 2 estudiantes habían contestado 7 preguntas correctas en el diagnóstico. Entonces evidenciamos que efectivamente hay una mejor comprensión del MAS utilizando con ayuda de esta aplicación. Bien. Por último, recordemos que se les hicieron a los estudiantes 2 preguntas enfocadas en la aplicación. La primera: considera que el uso de la aplicación Physics Sensor Mobilation le facilitó la comprensión de las características del movimiento armónico simple. Y la segunda pregunta: considera apropiado que la interpretación de la gráfica donde se evidencian las características del MAS para la mejor comprensión de este fenómeno físico. En ambos, los estudiantes tienen un 87% de favorabilidad en la utilización de este recurso. Por último, las conclusiones de nuestra investigación. Habíamos planteado un objetivo general de mejorar la comprensión del movimiento armónico simple en estudiantes del CLAY 6 y consideramos que ese objetivo se logró. Ya vimos el comportamiento de las categorías anteriormente y evidenciamos que en cada una de ellas hubo mejoras, pasando de un porcentaje alrededor del 20% en el cuestionario inicial a un 66% en la evaluación final. Entonces hubo un mejor desempeño en la evaluación final. Eso nos permite concluir que sí se cumplió ese objetivo de mejorar la comprensión del movimiento armónico simple en estos estudiantes. Ahora bien,
Viéndolo a la luz de cada uno de los objetivos específicos, tenemos que, en cuanto al diagnóstico, encontramos evidentemente, como lo vimos, unos desempeños muy bajos que indican que los estudiantes tienen dificultades para identificar las características de este movimiento y para interpretar y hacer análisis gráfico en el plano cartesiano. Esto concuerda con, en la forma, con otras investigaciones en el área de la física que realizaron García en 2012, Gómez en 2010 y Torres en 2020, donde la evaluación diagnóstica siempre arrojaba unos discretos resultados iniciales. En cuanto al objetivo del diseño de la propuesta, logramos estructurar una secuencia didáctica que permitió llevar a los estudiantes a experimentar a través de los laboratorios digitales el movimiento armónico simple. En cuanto al objetivo de la implementación, podemos decir que fue toda una novedad para estos estudiantes estudiar física con la ayuda de su celular, de una aplicación instalada en él y a través de uso de gráficas. Eh, Esto generó en ellos curiosidad e interés hacia la materia de física y mayor participación de la que generalmente se tenía en las clases. Por último, en cuanto al objetivo de la evaluación, podemos decir que sí se logró comprender el movimiento armónico simple. Los estudiantes mejoraron el aprendizaje de este concepto gracias a las estrategias que ellos mismos avalaron en un 87% anteriormente. El uso de la aplicación y el uso de análisis gráfico para aprender física. Esto nos permite hacer las siguientes recomendaciones a la comunidad científica, a los maestros de ciencias naturales y en general a los interesados en la educación. Es necesario implementar el aprendizaje experiencial, en este caso concreto los laboratorios digitales, con los estudiantes por medio del uso adecuado de herramientas tecnológicas. También planteamos que se deben aplicar técnicas e instrumentos de evaluación diagnóstica para conocer en qué estado de conocimiento, actitudes y competencias están los estudiantes y qué dificultades y fortalezas tienen también en su día a día. También se deben buscar, adaptar, implementar o crear recursos educativos digitales como Physics Sensor Mobile Edition, ya que permiten integrar la experimentación en las aulas de clase, mejorar tiempos y hacer el proceso de educación más simple, más sencillo. Esta es nuestra propuesta, estas son nuestras referencias y les agradecemos su asistencia a esta sustentación.